Hola, esto es Inglés Fácil. Hoy vamos a trabajar Present Perfect. Presente perfecto con already, ever, never, yet y just. Espero que te sea útil. Cuando utilizamos presente perfecto, lo utilizamos para hablar de una acción que ocurrió en el pasado y no se menciona cuándo. Por ejemplo, I have been to Jamaica 4 times. He estado en Jamaica 4 veces, pero no menciono cuándo. He has read this book 3 times. Él ha leído este libro 3 veces. Aquí observa, tenemos sujeto, auxiliar, verbo en pasado participio y complemento. También lo vamos a utilizar cuando hablamos de una acción que comenzó en el pasado pero sigue vigente en el presente. Por ejemplo, I have lived in this house for 5 years. He vivido en esta casa por 5 años. O también, my friend has lived in London since 2015. Sujeto, auxiliar, verbo en pasado participio y complemento. Acuérdate que los verbos pueden ser regulares o irregulares en pasado participio. Para las oraciones en forma afirmativa vamos a utilizar sujeto o pronombre personal I, we, you, they más el auxiliar have o apóstrofe ve o la contracción más el verbo en pasado participio más complemento. Por ejemplo, I have done the homework o I've done the homework. Yo he hecho la tarea. Pero para he, she, it vamos a utilizar has o la contracción. He's had lunch o he has had lunch. Él ha comido su almuerzo o él ha tomado su almuerzo. La estructura en presente perfecto para la forma negativa es parecida a la afirmativa. Únicamente vamos a agregar not o vamos a contraerlo. Por ejemplo, I have not done the homework o I haven't done the homework. No he hecho la tarea. O para he, she, it, he has not had lunch. O la contracción, he hasn't had lunch. Él no ha comido su almuerzo. Acuérdate, he, she, it es con has. Para las contracciones en forma afirmativa o negativa lo vamos a utilizar así. I have, I've. You have, you've. He has, his. She has, she's. It has, its. We have, we've. You have, you've. They have, they've. Y para la forma negativa, I have not, I haven't. You have not, you haven't. He has not, he hasn't. She has not, she hasn't. It has not, it hasn't. We have not, we haven't. You have not, you haven't. They have not, they haven't. En el cuadro rojo puedes observar la tercera persona de singular. Recuerda, lleva has en forma afirmativa o negativa. Para las preguntas vamos a utilizar primero el auxiliar al principio de oración, sujeto, verbo en pasado participio, complemento y question mark o signo de interrogación. Tenemos por ejemplo, have I washed the dishes? Has he had lunch? Revisa nada más que para have es para I, you, we, they y has para he, she, it. Y las respuestas pueden ser con yes I have, no I haven't. Dependiendo si tengo have en mi pregunta, debo tener have en mi respuesta. Si tengo has en mi pregunta, en mi respuesta debe tenerla también. Yes he has, no he hasn't. Para las oraciones con just, es decir, las oraciones que se realizaron recientemente, que fueron completadas recientemente, vamos a utilizar just. Por ejemplo, I've just finished my homework. Como recién he terminado mi tarea. He's just washed the dishes.
La estructura, como podrás observar, es muy sencilla. Es subject, have or has, más just, más verbo en pasado participio. Utilizamos oraciones con already para hablar de cosas que esperamos, que fueron realizadas antes de lo que esperábamos. Por ejemplo, they've already seen the show. Ellos ya han visto el show. O he's already had breakfast. Él ya ha desayunado. Fíjate bien que el presente perfecto, generalmente el pasado participio en español sería más o menos como el ado, ido, tos, ocho en las terminaciones de los verbos en ado, ido, tos, ocho. Él ya ha desayunado, ellos ya han visto, ¿sí? Usamos yet en presente perfecto para decir que algo no ha ocurrido, pero es algo que esperamos que suceda. Por ejemplo, I haven't drunk my coffee yet. Todavía no he bebido mi café, todavía no he tomado mi café. The doctor hasn't arrived yet. El doctor aún no ha llegado o todavía no ha llegado. La estructura es sujeto, haven't o hasn't, aquí sí puede ir contraído, verb in past participle más objeto o lugar dependiendo de la oración, más yet. Y yet también podemos usarlo con preguntas. Por ejemplo, ¿Has John bought the tickets yet? ¿Ya ha comprado los boletos John? ¿Have they found the keys yet? ¿Ya han encontrado ellos las llaves? Usamos have o has más el sujeto, verbo en pasado participio, el objeto, yet y question mark. El objeto en este caso que son los ejemplos que tenemos aquí. Utilizamos ever cuando hablamos de experiencias en presente perfecto. Por ejemplo, have you ever been there? ¿Alguna vez has estado ahí? Have you ever eaten snails? ¿Alguna vez has comido caracoles? Y la estructura es have o has más el sujeto más ever, verbo en pasado participio, más mi complemento y question mark, mi signo de interrogación. Recuerda, los verbos van en pasado participio. Y para hablar de experiencias que no hemos tenido, vamos a utilizar never. Puedo decir, I've never traveled by train. Nunca he viajado en tren. I've never ridden a bike. Nunca he andado en bici. Y se utiliza para oraciones negativas. Con never ya estoy negando. Sujeto, have or has, más never, más mi verbo en pasado participio, más mi complemento. En estas oraciones vamos a practicar con estas oraciones. Observa por favor lo que hay en paréntesis. Si no tienes la indicación que es con never, yet, ever o con already, la oración es en la forma simple, en presente perfecto simple. Recuerda que tus estructuras deben llevar have o has y deben llevar el verbo en pasado participio. Todos los verbos en presente perfecto van en pasado participio, ya sean regulares o irregulares. Y las oraciones, los resultados son los siguientes. Number 1, he has eaten snails. Number 2, she hasn't done the homework. Number 3, I've never sent an email. En este caso, como estamos utilizando never, never va antes del verbo. Have they built a tree house? Esto es una pregunta, entonces nuestro auxiliar va al principio de oración. Auxiliar, sujeto, verbo en pasado participio, complemento y question mark. He hasn't found his wallet yet. Es una oración con yet, entonces yet va al final de la oración. Y es una oración negativa. Have you ever seen an octopus? ¿Alguna vez has visto un pulpo? Como es con ever, mi ever va antes del verbo en pasado participio. My parents have never climbed the Everest.
Como es una oración con never, never va antes del verbo en pasado participio. We've already bought the tickets. Como es con already, already va antes del verbo en pasado participio. Y esto es todo en este video. Muchas gracias. Espero que te guste. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Gracias. Hasta la próxima.